Hola, ¿cómo están? Soy Jay Corrales y paso por aquí a dejarles un nuevo video hablando del sector inmobiliario. Hoy voy a dejarles un video que es supremamente importante, se los recomiendo que lo vean al final, lo escuchen, lo vean y si tienen alguna pregunta me la dejan. Esto lo denomino yo la regla del 10-1. Y es básicamente un método utilizado para comprar inmuebles en buen precio, es decir, en precios por debajo de su valor comercial. ¿Cómo es? Es relativamente sencillo describirlo, pero hacerlo no es tan fácil, pero es posible. ¿En qué consiste? Vamos a partir de que yo soy un inversionista del sector inmobiliario y quiero comprar un inmueble para rentarlo, para utilizar el método CAR que se los dejé en un video anterior, que es comprar, arreglar y revender, o simplemente porque es el inmueble que quiero para vivir, o en fin, sea cual sea la finalidad de por qué quiero comprar el inmueble. Lo que vamos a intentar y lo que queremos es que el inmueble que vamos a comprar lo vamos a comprar en un precio por debajo de su valor comercial. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Primero, ¿cuál es el tipo del inmueble que queremos? Entonces, tenemos que hacer una descripción completa de qué tipo de inmueble queremos. Entonces, se los voy a explicar como con un ejemplo para que lo vamos entendiendo y es, yo tengo un presupuesto de 100 millones de pesos y aquí parte uno de los principales requisitos para hacer efectivo este método. Es decir, se puede hacer bajo cualquier escenario, pero para que tenga su óptimo rendimiento es necesario que se tenga un presupuesto completo de la compra del inmueble de contado, en efectivo, disponible. Es decir, este método mediante créditos hipotecarios no es tan efectivo. Y la razón es porque cuando se compra un inmueble a través de créditos hipotecarios con bancos, esto tiene una serie de requisitos, primero que hacen que el proceso sea mucho más largo, hacen que muchas veces para el vendedor no sea tan óptimo por temas contables, financieros, es decir, hace que el negocio no sea tan rápido y este método de la regla del 10-1 lo que busca es aprovechar la liquidez que tenga el inversionista para adquirir un inmueble en muy buen precio. Entonces, lo primero que partimos es que debo tener el dinero completo, liquidez, es decir, tengo que decir, tengo un presupuesto de 150 millones de pesos en un CDT que se me va a vencer o en una cuenta de ahorros o en efectivo o como quiera, cada quien lo tenga, pero es necesario tener el dinero en efectivo. ¿Esto qué nos genera a nosotros? Una oportunidad y una fuerza de negociación. En el sector inmobiliario, cuando uno tiene el dinero de contado y cuando uno hace propuestas y ofertas de contado, eso me da a mí una fuerza y un valor de negociación en el cual puedo adquirir inmuebles a muy buen precio por debajo de su valor comercial. ¿Qué es el valor comercial? Como para que vamos entendiendo, que les recomiendo también un video donde les enseño cómo yo, como una persona que no soy experta en el sector inmobiliario, cómo puedo más o menos tener una aproximación cercana y real de cuál es el valor comercial de mi inmueble o de un inmueble que quiero comprar. Si yo ya quiero saber cuánto es el valor comercial de un inmueble, debo ir donde un evaluador, en el caso en Colombia yo soy evaluador del Registro Nacional de Evaluadores. Si uno quiere saber ese valor, pues se hace un avalúo completo, pero yo como persona natural, que no soy experto, cualquier persona, en ese video les digo cómo podríamos tener un valor muy aproximado de saber cuánto vale un inmueble. Entonces, para que recapitulemos en este método del 10-1, lo primero es tener la liquidez, saber con cuánto dinero cuento. Segundo, esa liquidez me genera una oportunidad de negociación. Entonces lo que debo hacer en ese momento es describir qué tipo de inmueble quiero comprar. Eso también va muy relacionado a qué tipo de inversionista soy yo. Si quiero comprar para revender, si quiero comprar para arreglar, si quiero comprar para arrendar o si quiero comprar un inmueble para mi uso y disfrute personal. Entonces, segundo punto, definir cuál es mi inmueble y definirlo con todas las características. En qué sector, qué área, qué precio, si quiero que tenga 2 habitaciones, si quiero que tenga parqueadero, cuarto útil, es decir, debo hacer una descripción completa de mi inmueble.
Y ahí vamos como a una de las claves de este método. Resulta que en una ciudad como Medellín, en el ejemplo que les estoy dando, tenemos muchos inmuebles para la venta. Y tal vez el tipo de inmueble que yo estoy buscando, existen muchas ofertas del mismo inmueble que yo estoy buscando. Este método se hace más eficaz cuando el inmueble que yo vaya a comprar, existan muchas ofertas del mismo inmueble que yo estoy buscando. Si el inmueble que yo quiero comprar es un inmueble muy específico, muy difícil de conseguir, pues este método va a ser más difícil de aplicar. Pero este método funciona perfecto cuando yo tengo la liquidez y cuando el tipo de inmuebles que yo quiero, existen muchas ofertas de eso. Entonces, si yo digo, yo quiero comprar un inmueble de 70 metros cuadrados, de entre 70 a 80 metros cuadrados, que tenga mínimo dos habitaciones y parqueaderos. Ese tipo de inmueble, existe una gran variedad de ofertas de ese tipo de inmuebles en una ciudad como Medellín o Barranquilla, Bogotá, ¿cierto? En cualquier ciudad de Colombia tendríamos muchos tipos de inmuebles con esas características. Y ahí es donde empieza a ser efectivo esta regla del 10-1. ¿Qué significa esto? Yo ya tengo definido mi presupuesto de contado, ¿cierto? Entonces, es decir, tengo 200 millones de pesos, ya definí el inmueble que quiero comprar un inmueble de 60 metros cuadrados aproximadamente, con parqueadero y con 2 habitaciones. Entonces ya tengo esos 2 elementos. Ahí lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer una búsqueda exhaustiva de ese tipo de inmuebles, ¿cierto? Y por eso se llama el 10-1, debo buscar mínimo para empezar 10 inmuebles que cumplan esas características, que tengan entre 60 y 80 metros y que esté dentro de ese presupuesto. Si mi presupuesto es de 200 millones de pesos, yo puedo buscar inmuebles que estén por encima de ese valor, 220, 230, porque en el sector inmobiliario resulta algo que es muy particular, y es que normalmente cuando tú ves una oferta de un inmueble que está para la venta, el valor con el que siempre están pidiendo normalmente siempre es mucho mayor al valor comercial o al valor final donde se puede cerrar una venta. ¿Eso qué significa? Que entre el valor que tú puedes ver en un portal inmobiliario, en una agencia, o que el dueño te diga, siempre existen unos márgenes de descuento muy altos. Pueden ser el 5, 10, 20, 30 o 40%, ¿cierto? Yo he visto negocios donde el valor final de venta del negocio es un 40% menor a lo que el cliente estaba pidiendo. Entonces, recapitulando, nosotros ya definimos el monto que quiero invertir, el tipo de inmueble, y procedo a hacer una búsqueda exhaustiva en todos los diferentes portales y ofertas de inmuebles que hay, revistas, páginas web, empresas inmobiliarias, avisos, portales inmobiliarios. Es decir, en todas las ofertas que hay en este momento de inmuebles, empiezo a buscar el inmueble que cumpla con mis características, que esté dentro del presupuesto que yo tengo y que tenga las características que yo tengo. Puede que mis características sean de ubicación, es decir, yo quiero un apartamento en específico sector, no me importa cómo sea, pero que sea en ese sector y que sea de este precio. O por el contrario, yo quiero un inmueble que sea de este precio y tenga estas características y puede ser en cualquier sector. Entonces, dependiendo de esa búsqueda, de esos criterios de búsqueda, yo busco 10 inmuebles que cumplan mi criterio de búsqueda, ¿cierto? Y a continuación lo que hacemos es que tenemos que hacer una cita con cada uno de los inmuebles, ir a mirarlos, porque obviamente pues yo debo mirar que esos inmuebles efectivamente cumplan, y si esos 10 inmuebles cumplen con mi condición o con lo que yo estoy buscando, lo que procedo a hacer es que hago por todos una oferta del 70% de lo que ellos están ofreciendo, del valor comercial. Entonces, para que volvamos al ejemplo, si yo ya sé que mi inmueble más o menos tiene un valor comercial de 200 millones de pesos, yo ya encontré 10 inmuebles con esas características, 2 habitaciones, 60 metros y que valen 200 millones de pesos, todos 10 ya fui a verlos y todos 10 me sirven, es decir, cualquiera de los 10 que yo compre me sirve, ¿cierto? Sería una buena inversión, los 10 me sirven. Entonces, por los 10 voy a hacer una oferta del 70% del valor que ellos están pidiendo o del valor comercial. Es decir, de 200 millones estaríamos hablando de 140 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, yo voy a proceder a hacer una oferta por cada uno de esos inmuebles, una oferta de 140 millones de pesos, ¿cierto? Ellos están pidiendo 200 millones de pesos, pero yo voy a ofrecer por los 10 140 millones de pesos, teniendo en cuenta que es una oferta de contado. Es decir, yo voy a llamar a cada uno de esos clientes y le voy a decir, listo, su apartamento me sirve, le ofrezco 140 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar?
que los 10 digan que no, no, en 140 no, ¿cierto? O puede pasar que esos 10 haya una persona que esté muy necesitado, que le sirva ese dinero, que diga, listo, llevo mucho tiempo vendiendo y no he tenido ninguna oferta y tal vez en temas inmobiliarios la liquidez es importante, entonces digo, listo, recibo ya esta plata, pero listo, no sigo esperando porque tengo otro negocio que voy a comprar y necesito el dinero ya. Entonces, ese es el primer escenario. Y en ese caso, si alguno de esos 10 te vende en ese precio, tú acabas de comprar un inmueble de 200 millones en 140, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer ahí? Si, en el segundo escenario, ninguno de los 10 te dice, no, vea, no le vendo en eso. En eso se podría hacer dos cosas. La primera, buscar otros 10 inmuebles que cumplen esas mismas características, ¿cierto? Y repetir la misma operación. O segundo, aumentar la oferta, ¿listo? Definir cuáles de esos 10 son los que más me gustan y aumentar la oferta, ¿listo? Voy a aumentar a 150 millones de pesos, ¿listo? Tal vez ya ahí ya sea mucho más, alguien diga, listo, no, vea, se lo dejo en 160. Y ya digamos ahí empieza una estrategia de negociación y yo de definir hasta qué punto quiero llegar a hacer la oferta final para cerrar el negocio. Lo que quiero contarles con esto para que lo vamos entendiendo es que al yo definir un cúmulo grande de inmuebles que me sirven a mí, ¿cierto? O sea, que cumplen mis características y por todos hacer una oferta por debajo, cercana al 70-80% del valor comercial, es la probabilidad de que alguna de esas personas, por necesidad, porque le parezca una buena oferta, porque lleva mucho tiempo vendiéndolo, porque a veces es difícil venderlo, por muchas características, termine aceptando tu oferta. Y en ese momento tú vas a comprar un inmueble por debajo del valor comercial. Entonces, como les decía al principio, explicarlo es relativamente sencillo porque básicamente, ¿en qué consiste esto? En tener el dinero de contado, definir el inmueble que quiero, buscar 10 inmuebles iguales que me sirvan, es decir, cualquiera de los 10 que tengo me sirven, ofrecer por todos el 70% y esperar que alguno de esos 10 me acepten mi oferta. Si no, ninguno de esos 10 me aceptan, entonces o repito y elijo otros 10 o voy aumentando mi oferta al 80, al 85%. Comprar un inmueble en el 85% de su valor comercial, es decir, si vale 100 millones de pesos y yo lo compré en 85, realmente es una buena inversión. Y si a eso le aplicamos el método CAR que está en otro video, y es que yo lo compré en 85 millones de pesos, y el inmueble era de 60 metros y yo lo convierto en un apartaestudio, le pongo una habitación, mejoro sus pisos, le cambio la cocina, lo remodelo, le metí 20 millones de pesos, entonces lo compré en 85, le metí 20, ya está en 105 y ese era su valor comercial antes de las mejoras. Ya con las mejoras su inmueble puede estar valiendo 140, 150 millones. Entonces yo compré un apartamento en 85 millones, le metí 15 o 20 millones, ya van 100 y lo vendo en 140, todo esto en un periodo de 4, 5, 6 meses. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a juntar el método CAR y el método del 10 a 1 para darnos cuenta que en el sector inmobiliario, si hacemos ese tipo de acciones o aplicamos ese tipo de métodos, podemos encontrar inversiones que sean supremamente rentables y que nos generen un retorno de nuestra inversión mucho mayor. Ya yo como inversionista decido si lo revendo o si lo alquilo o si lo rento, pero entonces obviamente va a valer más la renta de un inmueble remodelado, nuevo, con cocina nueva, con baños nuevos, con pisos nuevos, va a ser mayor a la de un inmueble con cocina vieja, con una habitación pequeña. Entonces básicamente así funciona este método del 10 a 1. Lo que buscamos es encontrar inmuebles en muy buen precio. Es decir, saber que, una de las formas más importantes de lograr esto es buscar un inmueble del que haya mucha oferta. Si el inmueble que yo quiero es muy escaso y existe muy poca oferta, es muy difícil lograr comprarlo en el valor, por debajo del valor comercial. Pero hay tipos de inmuebles que existe demasiada oferta, que si ustedes buscan, existen demasiados tipos de inmuebles. Es más, un ejemplo, ustedes pueden ir a un edificio y en el mismo edificio están vendiendo 4 o 5 apartamentos y todos son iguales. Y vamos a ver, y esa unidad, hay 4 o 5 unidades iguales. Entonces, en una sola sector vemos que hay 4 o 5 unidades donde hay 10 o 15 apartamentos iguales todos y todos los están vendiendo. Es muy probable que esos 10 o 15, un vendedor esté dispuesto a venderlo por debajo del precio comercial.
Obviamente, como les decía, partiendo de que voy a hacer una oferta de contado en dinero y las personas están dispuestas a vender por debajo de su precio si adquieren una oferta de dinero. Entonces, básicamente es saber que cuando yo tengo esa potestad de comprar de contado, eso me da una oportunidad de negociación donde puedo encontrar inmuebles a un muy buen precio por debajo de su valor comercial y optimizar mi inversión. Con esto terminamos este método, espero que les haya gustado, no olviden dejar aquí todos sus comentarios, preguntas, dudas, suscribirse al canal, ver más videos y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos, chao chao.